Cientos de miles de recuerdos olvidados, de luchas perdidas, de sueños enterrados. Hablar de un tema como lo fue la persecución judía por el pueblo alemán no debería de ocurrir más que para darle el merecido homenaje que todas y cada una de las vidas arrebatadas por ideales rotos deberían tener. Hablar de una pequeña como la del título no significa que las vidas del resto de personas que sufrieron el mismo destino importen menos. Simplemente el destino no quiso que su historia personal fuera escuchada. Y te apuesto, querido amigo mío, que allá enterradas en el tiempo, en la pena, en la desgracia, hay decenas y decenas de historias, cada una más lamentable que la otra, más inhumana, más desgarradora, sufrida solo por el simple hecho de haber nacido en un mundo desolador. Ana no era la única niña judía en su calle, en su barrio, en su ciudad. Aún así, fue una de las pocas personas que logró transmitir su ser a través de la escritura. Inicialmente vivía en Alemania, sin preocupaciones, sin temores. Cierto partido antisemita llegó al poder, en una Alemania con problemas económicos y con cierto desprecio fundamentado por problemas ajenos. De esta manera, Alemania comienza su caza por el pueblo semita. Arrestan a quienes no siguen su ideal, queman libros de escritores judíos, anuncian medidas antijudías, despiden a maestros y funcionarios judíos. Los niños judíos deben sentarse aparte. Los nazis impiden que las personas compren en lugares judíos, y tan solo es el comienzo de esta historia. Es de esta manera que la familia de Ana decide partir a Ámsterdam. No hay demasiados problemas, puesto que no son la única familia judía en refugiarse en Holanda. Ahí, la pequeña Ana de 5 años aprendería holandés, iría a la escuela y tendría muchas amigas. La familia de Ana creería estar segura en Holanda. El gran problema es que Alemania quería conquistar toda Europa. En 1939 inicia la desdicha. Para 1940, Alemania invade Holanda, un monstruo que devora sueños. Ahora, los nazis se encuentran en el poder. Lo que ocurrió en Alemania podría volver a ocurrir en Holanda. Al principio no se crean muchos problemas, pero la frontera está cerrada. Es casi imposible huir del país. Nada cambió mucho al inicio, pero los alemanes solo desean algo: acabar con el pueblo semita. Meses después, los niños deben ir a una escuela aparte del resto de niños no judíos. Poco a poco se restringe la libertad. Primero no pueden tener cargos públicos, después deben entregar sus empresas. Más tarde deben llevar un documento de identidad sellado. Más tarde no pueden visitar los mismos lugares de esparcimiento. Más tarde deben de usar una estrella de David amarilla para identificarse como judíos. Lo ocurrido en Alemania volvía a suceder en Holanda. Cumplidos los 13 años, la pequeña recibe el cuadernillo que usaría como diario. 3 semanas más tarde ella tendrá que esconderse del pueblo nazi. Entonces, llega una citación para su hermana, esto con el fin de trabajar en Alemania, aunque todos saben lo que eso significa realmente. Es por eso que la familia de Ana decide esconderse. Los contactos de su padre son de vital importancia para esto, puesto que quien ayuda a judíos se les es dado un castigo muy grave. Obviamente, para evitar sospechas, debían guardar silencio, debían estar sumamente tranquilos, debían estar sumamente aislados. Esa misma seguridad que les brindaba el encierro, ¿adivina qué? Les mermaba su estado psicológico. Imagina cómo debió de haberse sentido aquella pequeña sin contacto verdadero más que el de las personas que ahí habitaban con ella, refugiada en hojas y tinta, con el temor de ser descubierta, y aún así, era un destino mejor que el de miles de judíos, cargados en camiones como ganado, transportados a campos de concentración en Europa Oriental, consciente del sufrimiento ajeno, pero impotente de poder ambicionar a hacer algo. En 1943 el ejército alemán es vencido y Alemania se encuentra acorralada. La guerra regresa a Ámsterdam, pero se encuentra cerca de concluir. Junto con ella, la noticia de una recolección de diarios y cartas relativos a la guerra llega a oídos de Ana. El sueño de tener su propia novela surgía en su mente.
En 1944 ocurre un intento de invadir Alemania. Los planes, los sueños y los deseos vuelven poco a poco a la familia de Ana. Es un milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas, porque parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas, pese a todo, porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. Me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la muerte, la desgracia y la confusión. Eran palabras escritas por Ana. El 4 de agosto de 1944, el lugar en el que ellos se escondían es denunciado. Todos y cada uno de los que allí se encontraban fueron llevados a la cárcel. Ana sería llevada a los campos de concentración. Allí, junto con su hermana, viviría 5 meses, al cabo de los cuales sucumbiría al hambre, al frío y a las enfermedades. Unas semanas más tarde, ese mismo campo sería liberado. Primero moriría su hermana, posteriormente ella. Junto con ella, serían destruidos sus sueños, esperanzas, ambiciones e ilusiones. En 1945 Alemania sería derrotada y Ana solo sería víctima de un destino cruel, insensible y desolador. Al igual que cientos de miles de judíos que merecían una vida digna, que merecían una vida plena, que merecían una vida libre, que merecían todo y cuanto más les arrebató este mundo cruel, insensible y desviado. A día de hoy muchas personas narran la historia de Ana Frank como una historia noble, una historia bondadosa, puesto que al final de esta misma, su diario se vio publicado y de esta manera ella se convirtió en una escritora. Pero solo es una falsa realidad. Aquella pequeña niña que fue testigo de la crueldad de este mundo, quien deseaba volverse escritora, quien deseaba ser libre, quien deseaba poder ser escuchada por el mundo, vio sus esperanzas, sueños y anhelos pisoteados por la denuncia de alguna persona cercana a ella y a su familia, quien padeció hambre, frío y enfermedades, mientras su deseo de ser escritora se vio desvanecido y reemplazado por el anhelo de volver a encontrarse reunida con su familia. Y te apuesto, querido amigo mío, que ella cambiaría ese destino, que ella dejaría de lado su sueño, su esperanza y su ilusión de ser escritora, únicamente por reunirse nuevamente con su familia y poder pasar una tarde de campo, poder abrazarlos, poder disfrutarlos y poder demostrarles cuánto los amaba. La de Ana es una historia triste que merece ser recordada, que merece no ser olvidada, una historia que demuestra la realidad de este mundo. Hasta la próxima, vaquero.